Pero ¿cómo les va? Bienvenidos. Regresó Plan A, estamos aquí, sábados 21 horas, retomando esta costumbre, postergando un par de meses la reaparición de nuestro programa, por obvias razones. La temporada 18 ya está en marcha, eso es lo importante. El agradecimiento a las autoridades de Telefe Rosario por permitir llegar con debates, con todo lo que nos ocurre en esta época excepcional de cuarentena, donde el mundo está enfrascado en esta situación sanitaria. ¿Cómo salir de esta situación? Así que retornamos en este sábado. Estamos aquí y realmente el esfuerzo ha sido importante, pero nos moríamos de ganas por compartir este espacio televisivo, el ida y vuelta con la gente, los temas que nos interesan. Arrancamos nomás la temporada número 18. Cuarentena. Esto es lo que marcó a fuego nuestra sociedad. Estamos al borde de cumplir 80 días de confinamiento, de encierro. Aunque se ha flexibilizado, todos tenemos en nuestra mente, en nuestra psiquis, ciertas cosas que hemos incorporado. El distanciamiento, el no acercarnos a los otros, el no compartir lo que era costumbre, un abrazo, un beso. ¿Cómo nos modifica nuestras vidas? ¿Cuáles son las consecuencias? Algunos se adaptaron, otros como una olla a presión quieren salir como sea. Los riesgos. ¿Es realmente la solución para lograr poner freno a esta pandemia? El encierro, el confinamiento, ¿qué huella nos dejará? Esto es lo que vamos a tratar con especialistas, con invitados que nos contarán cómo lo vivieron, esta nueva experiencia. Vamos al informe, los invitados, el debate está nuevamente los sábados por la noche en la pantalla de Telefe Rosario. Comenzamos con Plan A. Volveremos a juntarnos, volveremos. Miedo, lo primero que a casi todos nos provocó el coronavirus. Preocupación por el futuro, el nuestro y el de nuestros seres queridos. Es por eso que aumentaron los síntomas propios del temor, taquicardias, angustia, ansiedad, que se acentúan ante la proliferación de noticias que hablan de enfermedad y de muerte. La casa se convirtió en el centro de nuestro mundo. Hoy se trabaja y estudia en el hogar, una realidad que promete quedarse como una alternativa necesaria para seguir manteniendo la distancia entre las personas. Para muchos, los cambios son duros. Convivencia intensa, estamos más sensibles y se suma la incertidumbre económica que nos obliga a buscar opciones de solución, recursos y ayudas para poder adaptarnos a lo que se viene, gracias a nuestra capacidad de resiliencia. ¿Qué cambios en nuestras emociones se presentan en esta cuarentena? ¿Cómo impactan niños y adultos el confinamiento y los cambios de hábitos? ¿Cómo adaptarnos a los cambios que impuso la pandemia? ¿Qué podemos aprender de esta etapa de confinamiento? Ahora, en Plan A, los efectos de la cuarentena, los cambios en las personas y la sociedad. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Y verdaderamente ha sido un esfuerzo de producción, involucro y presento a Gisela Fouquet, nuestra periodista, partener, coequiper. ¿Cómo anda, Gisela? Bien, contenta de estar acá y bueno, contenta también con la flexibilización anunciada en nuestra provincia y en nuestra ciudad, Claro. Que nos hace pasar a dejar el aislamiento y pasar al menos a un distanciamiento tras estos terribles 79 días. Por supuesto. Y también a Lidia Sanfilippo, que es la cabeza de este grupo, la productora. Estábamos con las idas y vueltas, los conciliábulos para comenzar. Tuvimos que esperar, efectivamente, porque además el contexto de nuestro programa, los invitados, llevan a que tuviéramos especial cuidado. Pero aquí estamos. Y también un panel de lujo, que se complementa, además de Guillermo Cabañaro, de Silvana Saboini en los costados. La experiencia, cómo la vivieron una pareja de actores en esta cuarentena, Gachi Roldán, Roberto, bienvenidos. ¿Cómo Hola. están? ¿Bien? Bien. Llevándola. Muy bien, los veo Llevándola. refulgentes. Sí, después de las noticias de que ya nos podemos empezar a juntar, Sí. está bueno. Eso nos dio un poquito más de Es estímulo. lo que Sí, más sí. extrañábamos, la verdad, Claro. extrañábamos Sí. muchísimo, bueno, la familia, los amigos. Bien. Eso Pero no fue. la pasaron mal. Me decían que le encontraron la vuelta, ¿no? Y sí, tuvimos que adaptarnos un poquito. Pasamos por distintas etapas, digamos. Sí. Etapa de acomodar roperos, cajones, ver fotos, limpiar repisas, lugares de la casa que no sabía que existían, Claro. yo por lo menos. Verse mucho tiempo entre ustedes. Sí, porque nosotros no nos vemos mucho, digamos, cuando laburamos, Compartir, arrancamos a la mañana y recién a la noche nos vemos, pero, Sin duda. pero lo pasamos bien. Y después pasamos la etapa de no quiero hacer nada, me Claro. cansé, me agoté, me aburrí. Claro, hay etapas entonces. Vamos Sí. a incorporar a este diálogo al doctor Enrique de Rosa, médico psiquiatra, neurólogo.
Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo les va a ustedes? Felicitaciones por el comienzo del programa. Pero muchas gracias, es un placer escucharte, verte, escuchar tu análisis también por todo lo que observaste. Allí en Buenos Aires la cuarentena continúa, en el resto del país, aquí en Rosario se ha flexibilizado bastante. ¿Qué conclusión sacás acerca de este método de evitar contagiar el virus, del confinamiento y el impacto que tiene en todo, ¿no? La salud física y psíquica, Enrique? A ver, quizás el inconveniente que existió es que desde el origen de todos estos problemas no se armó una comisión que abordara el concepto de salud como se lo entiende actualmente hace varias décadas en el mundo. Es decir, salud no es solamente o la ausencia de enfermedad o desde ya un modelo biomédico, es decir, un modelo en que la parte física está afectada, sino que tiene que ver con variables sociales, psicológicas, emocionales, Claro. Económicas, de todo tipo. E inevitablemente y lamentablemente vamos a pagar el precio con el tiempo de esta desaprensión. Porque y no solamente en Argentina, ya ayer leí un artículo que en Estados Unidos están hablando de las secuelas traumáticas, es decir, de estrés postraumático que va a haber. Y realmente creo que es lo que lamentablemente vamos a empezar a encontrar, el costo de esta cuarentena, de este aislamiento, que es muy grande. Cuando escuchás, Enrique de Rosa, columnista, invitado a los programas, habitualmente para analizar esto, tiene un punto de vista muy interesante, pero cuando escuchás desde el presidente para abajo, que quien opina distinto o habla de también el impacto que hay en la psiquis, en la conducta, el tema psicológico, y como prioridad absoluta es el confinamiento para no contagiarse la enfermedad, ¿qué pensás? Bueno, eso, a ver, la Argentina ha tenido sanitaristas de nota. Uno de ellos, digamos, el concepto de salud como no ausencia de enfermedad, sino como una cuestión social, bueno, todo eso que acabo de decir, Sí. en realidad, ¿qué es lo que cualquier persona entiende en sentido común? Viene de la OMS en 1948, es decir, a casi 100 años. Pero en realidad han habido sanitaristas argentinos como Florian Ferrara que hablaban del aspecto hasta ocupacional, Claro. lo cual quiere decir que al no haber tenido una especie de atención sobre esto, recuerdo una entrevista o una presentación del presidente en la que una periodista de Infobae, Silvia Mercado, le habla sobre la angustia y él dice, se enoja sobre el uso de la palabra angustia, como si uno pudiera, Sí. en realidad, en la vida decir, bueno, tal cosa la voy a sentir y tal cosa no, y en realidad las emociones están, no es posible sacarlas quirúrgicamente, ¿no? Enrique, consultarte, más allá de todos estos trastornos a nivel salud que vos estás comentando, hubo un gran alto acatamiento por parte de la sociedad y de los individuos a la hora de cumplir la cuarentena. ¿Con qué lo relacionás? ¿Con el miedo? ¿Crees que todos sentimos mucho miedo de este virus? ¿Fragilidad de los seres queridos, de poder enfermarnos? Porque la gente lo aceptó y lo naturalizamos y lo incorporamos. Yo creo que lo que vos sabés que lo que me parece que no hemos tomado en cuenta es que tenemos un país y tenemos gente mucho más sabia y mucho más formada, mucho más madura de lo que a veces queremos aceptar. Creo que ha habido una altísima dosis de responsabilidad y que en realidad cuando se intentó trabajar sobre el miedo, creo que fue una muy mala estrategia, porque el miedo no es un buen consejero, el miedo genera conductas anómalas. No, creo que lo que pasó, y hablando hace un par de semanas con gente justamente de ahí de Rosario, me comentaban el grado de acatamiento. Entonces, yo creo que tenemos que darnos una gran palmada colectiva los argentinos en decir, hemos sido muy maduros. Ahora, como somos muy maduros, pedimos o exigimos ser tratados no como chicos, no paternalmente. Cuando se hablan, de golpe acá en los medios han estado hablando de apilar cadáveres, creo que es apelar a algo que es deleznable y que por otra parte sí es un arma de doble filo y eso sí puede generar conductas adversas. Pero en resumen creo que la gente actuó porque somos un pueblo bastante responsable, muy responsable. Bien, me interesa conocer detalles de ese precio que debemos pagar por esta extensa cuarentena, Enrique, pero incorporo a otros profesionales que están aquí en el debate. Silvana Saboini, haciendo un balance de estos casi 80 días, ¿coincidís? ¿Tenés tu punto de vista que se diferencia?
No, coincido plenamente porque el costo, como bien dice el doctor, en salud mental, lo estamos ya pagando actualmente durante la cuarentena. Es decir, hay dos instancias. Claro. Uno, lo que ocurre a causa del confinamiento y está ocurriendo en este momento y lo están padeciendo las personas. Y lo otro es lo que va a ocurrir después, como consecuencia. Él hablaba del estrés postraumático. El estrés postraumático surge cuando algo, en la noción de trauma, digamos, tiene que ver con algo que te toma por sorpresa y que te deja sin recursos. Es un cambio que se presenta sorpresivamente, es una crisis inesperada y te deja sin los recursos que habitualmente te servían para afrontar una situación. Lo peor de esta crisis es que nos deja no solo sin el recurso subjetivo, sino sin el recurso de los lazos afectivos, que es lo que al ser humano lo contiene y lo sostiene en toda situación crítica. No todos lo vivieron de la misma manera, Guillermo Cabañaro, esta cuarentena. Algunos la sufren, otros se adaptaron, no hablan de sufrimiento, sino que, es más, la pasamos bien. ¿Cómo lo ves vos? No sé si la pasamos bien, pero sí creo que esta cuarentena nos enfrentó a una situación adaptativa que todos los sujetos tenemos, ¿no? El sujeto y las personas tienen una capacidad alta adaptativa y creo que es lo que se refiere a esto de que rápidamente nos acomodamos a lo que tendríamos que acomodarnos. Claro. Está claro que según las personalidades de cada uno, alguno se va a adaptar con más dificultades traumáticas y otro se va a adaptar con menos dificultades y hasta menos sintomatología. Y también que me parece que en un punto la cuarentena nos interpeló a preguntarnos sobre nosotros mismos, que lo teníamos abandonado. Entonces, más allá del miedo como emoción básica de autosupervivencia que está, también me parece que nos provocó en muchos, y por lo menos en el ámbito que yo conozco, esta interrogación, ¿tenía que pasar esto para encontrarnos con nuestros hijos? ¿Tenía que pasar esto para sentarme con mi mujer a hablar de un tema que estaba pendiente? ¿Tenía que pasar esto para encontrarme de la sexualidad de manera mucho más recreativa? ¿Tenía que pasar esto para, en el campo del deporte, digamos? Me parece que más allá del efecto miedo que el Estado quiso generar y generó en muchos, también en esta capacidad adaptativa creo que muchos fuimos positivamente proyectivos en lo que queríamos hacer. Entonces me parece que ahí vuelvo a entender esta cuestión de cómo el sujeto ante adversidades se termina adaptando y termina colaborando a un bienestar psicofísico. Con mayor o menor dificultad. Se adapta también, pero con grandes índices de un porcentaje alto de la sociedad que tuvo trastornos en el sueño, trastornos de ansiedad, atracones de comida, angustias, que se han podido sobrellevar o saltar, pero y un elemento y una cuestión no menor, la incertidumbre laboral, el ingreso. Económico. Enrique, esto también tiene impacto en cómo se atraviesa la cuarentena, ¿no? El impacto que tuvo en el bolsillo de la gente. Sí, sin duda, y me quedaba escuchando nota al margen y los aspectos positivos y resilientes, escuchar, bueno, no voy a descubrir nada, la calidad de los profesionales en salud mental rosarinos es notable, pero digamos, y todo lo que ustedes están diciendo es tan claro. Uno de los impactos claros tiene que ver con eso. Obviamente, algunos hemos podido sustentarnos de una manera más eficiente en lo económico, pero cuando yo originalmente decía en varios medios en los que participé hasta cierto momento en que la estrategia del miedo no me pareció que no era la adecuada, en que había que tener el comité ese que tenía que tener profesionales de la salud mental, pero también de la economía, es porque es fácil desde la casa de uno caliente o calefaccionada o demás y que está comiendo hablar. Pero me pareció bastante preocupante que redescubriéramos que había villas o geriátricos. Yo estoy como, por ejemplo, como perito en la causa esta del geriátrico de Avenida de los Incas. Redescubrimos que había gente viviendo en condiciones infrahumanas. Redescubrimos las cárceles y como ahí decía el colega, bueno, extrañamente tuvo que pasar esto para que descubriéramos replantearnos cuál es el sentido de la vida. Y creo que tenemos que retomar esta posta y no dejarla, porque finalmente eso es lo importante. Las cosas realmente importantes son cómo transcurrimos en esta vida y cómo de alguna manera empezamos a encontrar que no podemos desligarnos del sufrimiento del otro, ¿no? Un país que se permite tener un 40-50% de pobreza, algo le está pasando. Mencionaste la causa de los geriátricos, un lugar donde justamente el hacinamiento estimuló el contagio. Qué paradoja, ¿no, Enrique?
un lugar para contener y que se estimula o se presenta como el encierro, el confinamiento para defenderte del virus, en los geriátricos evidentemente ha sido no una solución sino un problema. Sí, pero bueno, demuestra parte de la desaprensión con que se trató ese tema. A ver, yo les cuento brevemente en esta causa. Estábamos hablando de un lugar que le cobraba $1.500 por mes a sus internos, pacientes con Alzheimer, con enfermedad de Pick, que es otra forma de demencia, con un correlato neurológico, clínico importante, y no tenían atención. Ahora, tuvo que pasar esta pandemia para que permitiéramos esos lugares. Y bueno, y por otro lado, mientras esto estaba pasando, los lugares de hacinamiento, villas, asentamientos, cárceles y geriátricos no fueron el primer objetivo. Tuvo que pasar que las cárceles explotaran, creo que en Santa Fe también hubo, bueno, creo no, sí, en Santa Fe hubo bastantes episodios, y los geriátricos para que de golpe visibilizáramos, como se dice ahora, lugares de riesgo, ¿no? Espero que no nos olvidemos de eso. Sí, señor. Sí, estamos escuchando atentamente a Enrique de Rosa. Perdón, sí, yo quiero decir que en Rosario no pasó lo de los geriátricos. Es cierto. Yo quiero decir que en Rosario no pasó de los barrios populares. Hay un trabajo que se ha hecho en esta ciudad previo a la pandemia donde hizo que eso no pasara. Y creo que Rosario sí visibiliza los barrios populares. Creo que nosotros tenemos otra visión, que no es la de Buenos Aires. De hecho, los hubo casos en Barrio Tío Rolo, en Empalme. Y se trabajaron. De los 3 barrios más populosos de Rosario, hubo casos de coronavirus, lo que sí, a lo mejor por una cuestión de ser una ciudad más pequeña, se pudieron controlar y se controlaron. Sí, pero no es una ciudad pequeña a mí. A mí me parece porque hay un buen trabajo. Digo, si nos comparamos con AMBA, por ejemplo. Hay un buen trabajo hecho previamente. Claro. No nos olvidemos del ABRE, no nos olvidemos de los dispensarios que hay en todos lados, los dispensarios en todos los... del trabajo de territorio que se hace en de todos modos Rosario. la ciudad de Rosario también tuvo que incorporar lo que hubiese sido, que por suerte no se utilizó hasta ahora, un centro de aislamiento. Porque también lo que dejó en claro el virus y la pandemia es quiénes nos podríamos aislar o nos podemos aislar y quiénes no. Claro. Enrique, no estamos tan lejos de Buenos Aires, pero te están describiendo la realidad de aquí de Rosario, ¿no? De una contención en estos lugares críticos. Me gustaría escuchar tu opinión. No, bueno, maravillado y encantado, y me alegro muchísimo que hayan hecho eso, porque es lo que hay que hacer en toda parte. Obviamente para nosotros es mucho más difícil por el número que tenemos, ¿no? Sí. De hecho, el otro día o ayer estaba hablando con gente por el tema de Chubut y el caso de la violación en manada, con gente de la provincia, y en realidad me estaban contando que más o menos habían pasado lo mismo. Claro, son otros números, pero efectivamente es lo que hay que hacer. Hay que desde ya, bueno, creo que es un poco lo que va a pasar en Capital, Gran Buenos Aires, hay que empezar desde ya a ocuparse de eso e intensivamente, porque, digamos, todos sabíamos que estaban los geriátricos con gente en situaciones realmente de desatención, y sin embargo no se hizo o no alcanzamos a hacer lo que había que hacer. Pero evidentemente no nos podemos permitir esto. ¿Por qué? Porque ahora posiblemente baja la tasa respecto a este virus, pero se prevé, en todo el mundo está pasando, desde rebrotes hasta una secuencia del año que viene. Entonces creo que tenemos un tiempo para prepararnos para episodios futuros. Enrique, y antes de irnos al corte, brevemente, ¿cómo se rearma ya a nivel individualmente la familia desde el aspecto emocional? Porque vos hablaste de precios que hay que pagar por este confinamiento. ¿Cómo ves el futuro y la evolución después de esto? Bueno, creo que es una oportunidad, justamente como ahí comentaban, una oportunidad excepcional a no dejar escapar para replantearse qué es lo importante, qué es lo accesorio, a qué cosas le hemos prestado atención que quizás simplemente ocupaban nuestro tiempo y nuestras energías y esto en particular en los lazos familiares, emocionales, afectivos. Es decir, creo que si algo nos dimos cuenta que el otro es alguien que realmente es parte de nosotros mismos, que nosotros no podemos prescindir del otro, y que algo que de golpe nos permitimos olvidar, que es el contacto, hasta el contacto cercano, que de golpe tiene que ver con tocarse, con sentirse, con interpretar, que de alguna manera
habíamos pasado a ser una sociedad, o hemos pasado a ser una sociedad a veces muy individualista, es algo que tiene que tener un camino de vuelta. Entonces creo que en realidad el rearmarse implica empezar a restablecer los nexos personales, replantearse uno mismo, pero también replantearse en qué lugar está en contacto con el resto de la sociedad. Enrique, te agradecemos enormemente este contacto, haber participado de este debate, el primer programa de la temporada, así que estaremos cuando la oportunidad lo merezca a través de esta tecnología. Muchas gracias por estar allí. No, por favor, es un gran placer y un saludo a todos ustedes. El doctor Enrique de Rosa y su aporte en este debate sobre los efectos de la cuarentena, que luego del corte abordaremos. ¿Cómo impacta? ¿Quién lo sufre más? ¿Qué pasa? Porque hay parejas que se divorcian. Y algunos hablan hasta de un récord. No te sorprendas, Moyano. Por favor, y todo lo que va a dejar esta cuarentena y cómo la estamos transitando, y esta flexibilización y lo que podremos hacer aquí en Rosario, más libertad luego de tanto encierro. No te muevas de la pantalla de Telefe Rosario, porque hay mucho más plano. Estamos dejando atrás la cuarentena más cerrada, Rosario, por su buen sistema sanitario, por la falta de contagios, avanza con mayor flexibilidad, nuevas actividades comerciales, recreativas que se van sumando, pero sí, esto deja huella, como lo comprobamos las opiniones de los especialistas en el bloque anterior. Vamos a seguir debatiendo, escuchando puntos de vista, pero ahora los invito con este invierno que está comenzando, con las bajas temperaturas, a recorrer gastronómicamente la gran roticería de Mar Azul, la pescadería por excelencia de Rosario, donde vas a encontrar una propuesta renovada, la clásica paella elaborada a la vista, las mejores piezas, pescados de mar y río, pastas que son fantásticas, que podés llevarte de Tucumán y Constitución o solicitarla al 438-1400. Llevamos pedidos a toda la ciudad. Inclusive desde Fisherton, Funes, están llegando muchos pedidos. Así que utiliza esa línea. Gracias, Mar Azul, por estar en el arranque de nuestro programa. Guillermo, vos sos psicólogo especializado en el tema deporte. Y veo que en esta cuarentena hubo gente que se preocupó al principio. Hacer gimnasia en casa, no olvidarse del físico. Y después se fue ralentizando esa situación. ¿Cómo lo observaré? A ver, eso tiene que ver fundamentalmente con la motivación, que es la motivación interna. Esta emoción que se hablaba hace un ratito del miedo provocó que de alguna manera tomemos mecanismos defensivos. Paralelamente surge un derivado de, vamos a decir, de la ansiedad, que es la preocupación. Como mucha gente de alguna manera lo contrarrestó ocupándose. Los que eran deportistas, los que están atravesados por el deporte, se ocuparon de entrenar, de buscar cosas nuevas, entraron a YouTube, tomaron un montón de clases, sus PF le mandaban cosas. En el campo de los deportistas, los entrenadores mandaban un montón de material, digamos, hubo como una ocupación. ¿Y la gente común? La gente común se dedicó a revisar el ropero, a pintar, a cambiar. Bueno, a mí me tocó de mi parte empezar a preparar temas porque me pedían informaciones Zoom permanente, digamos, nos empezamos a ocupar. Entonces, al empezar a ocupar esta ecuación, emoción, miedo, preocupación, de alguna manera se nivela hasta que como el horizonte sigue incierto, ¿cuánto va a durar esto? Hasta esta posición de incertidumbre se extendió prácticamente a 30 días, un promedio así. Después ya cambió el semblante. Esta motivación interna vuelve a disminuir y surge, vamos a llamar una ansiedad nueva. Claro. Como una emoción nueva, que es una ansiedad. Que la definieron como angustia. Pero no solamente angustia a la muerte. Y ahí quiero hacer un apartado. La angustia siempre remite a una pérdida. Y ahí el sujeto tomó conciencia de que perdió su libertad, que si perdió sus contactos físicos con sus parientes, que perdió su entrenamiento, que perdió su posibilidad de clasificar una Olimpiada, digamos, perdió en un montón de niveles. Entonces,
Ante esa pérdida, por lo menos en el campo deportivo, lo que se empezó a hacer es que nuevamente los entrenadores, los factores externos, empezaran a achicar la incertidumbre. Che, tengamos certeza sobre algunas cosas. ¿Vamos a volver cuándo? Bueno, no sé. Claro. Y empezar a reactivar todo de vuelta todo ese aparato motivacional, con un montón de tips, ¿no? Creo también que en algún momento, a otros pasamos por todos los estados, pero la preocupación inicial era cómo llenamos estas 24 horas del día. Entonces nos volvimos locos, nos ocupamos buscando actividades para llenar las 24 horas del día y después nos amigamos con la situación y nos dimos cuenta que nos podíamos quedar mirando Netflix en el sillón tranquilamente. Yo hice bicicleta, que la tenía en casa desde siempre y nunca la usé. Claro. Hice bicicleta, digamos, no... Hiciste gimnasia, cocinaste, Roberto. ¿Cómo llenaste esas 24 horas parafraseando a Gisela? A lo primero todo el mundo nos creíamos que iba a ser bastante sencillo. Sí. Bastante sencillo porque iba a ser 15, 21 días. Sí. Pero cuando se empezó a estirar... lo empezamos a pensar y dijimos, ay mamá, ¿de qué nos disfrazamos? Nos empezamos a bajonear. La segunda fase nos bajoneamos. La primera disfrutamos de casa porque nosotros no estábamos mucho en casa. Entonces disfrutamos de nuestra casa. Limpié dentro del horno. Ajá. Una tarea pendiente de... ¿Cuántas veces te dijeron? Roberto, limpia el horno. Bueno, pero uno empieza a buscar ese tipo de cosas, a pintar, a acomodar y después ya dice, bueno... Y ahora me levanto, ¿qué hago? Desayuno, pinto, arreglo. Almuerzo, miro intrusos, duermo la siesta, bueno, preparo la cena. Claro. Miro serie hasta las 2 de la mañana y después ya... No, entonces en la segunda fase decidimos levantarnos... Nosotros siempre nos levantamos temprano, normalmente en nuestra vida cotidiana. Claro. Entonces decidimos volver a los horarios. Bueno, uno de los trastornos del sueño fue uno de los más comunes. Y ahora, ¿y el tema económico cómo lo manejaron? Ustedes son artistas. Sí. No dependen únicamente de esta actividad, pero esto bajó a cero. A cero. Y con perspectivas... Pésimas. Pésimas. Claro. ¿Y cómo lo manejaron eso? Y ahí también fue una depresión bastante... un ruido, ¿no? También suma a ese... Con proyectos ahora para octubre, noviembre, con el estreno de un espectáculo a lo mejor es muy romántico lo que yo voy a decir, pero a mí me duele... Me duele la pérdida de... El teatro no se va a morir nunca porque resistió al cine, a la televisión, resistió a las redes, resistió. El teatro no va a morir nunca. Pero me duele esta cosa, que lo hablábamos fuera de cámara, de que el teatro pase a ser visto por una pantalla, que me parece una cosa terrible, fría, distanciada, plana. El teatro no es plano, el teatro... profundidad, no solo profundidad en lo que se pueda decir, sino profundidad de espacio, ¿no? Entonces a mí esa cosa del teatro, esa falta del teatro en vivo me duele. ¿Y la todavía estoy en esa etapa? Gachi, Roberto? Complicadísimas. Claro. Complicadísimas. Nosotros que no tienen otra variante laboral. Nosotros somos docentes, Roberto trabaja en la MUNI, digamos, tenemos una forma de bancarnos. Pero el que depende exclusivamente. Porque el teatro era una parte importante de nuestro trabajo. Los que dependen exclusivamente del teatro, y bueno, se han hecho... Perdón, no solo del teatro, hay compañeros nuestros que actuaban y hacían animación de eventos, etcétera, organizaban eventos. Músicos. Sí, y todos sabemos que va a ser músicos, uno técnicos, de los últimos rubros a incluir. Y en este rango, ¿no?, familiar, etario, Silvana, ¿cuáles son los que más sufren en la familia, desde el abuelo hasta el más pequeño? Bueno, mira, esto más allá de las etapas que bien describieron ya, si bien es muy heterogéneo y generalizar siempre es delicado en estos casos, pero es cierto que hay franjas etarias más vulnerables, que particularmente son las infancias y la adolescencia. Es decir, fíjense, los adultos mayores, paradójicamente, si bien, por supuesto que la falta de contacto físico y lo afectivo los ha atravesado de forma importante, pero en la configuración de su cotidianeidad, al no estar ya con tanta actividad en general o tanta vida social, bueno, no fue tan grande el cimbronazo, tal vez. Ahora, los adultos, bueno, con más o menos resiliencia, depende de la capacidad de cada uno, nos fuimos adaptando y transformándonos junto con la situación. Pero el adolescente, que es la etapa crítica, donde la sociabilización es el eje en la adolescencia, terminás de constituir tu identidad en la relación con los pares, digamos. Entonces esa relación con el otro es fundamental, es constitutiva de esa etapa de la vida. Entonces, para ellos, su proyecto de vida queda totalmente, porque es el pasaje de lo familiar a lo extrafamiliar y se ve truncado
porque vuelven al seno familiar y a quedarse en casa, ¿no? Y acudiendo a tu especialidad como sexóloga, sexo y cuarentena. A ver, que eso me interesa. Eso interesa, ¿no, Roberto? ¿Qué? Doctora, ¿qué pasó con la libido? ¿Qué pasó con los matrimonios? Bueno, también se habló mucho del sexo en redes, estimular el touch sexo and go. online. A ver, ¿qué efecto Sexo jugó virtual. y está jugando este distanciamiento? Bueno, tuvo bastante impacto, claramente. El sexo virtual ya se ha hablado muchísimo de eso, pero hay que decirlo, no, lo presencial es insustituible en el encuentro humano. Lógico. La sexualidad humana, si tiene un fin, es unir, no unir para toda la vida, pero sí unir, poner en contacto a dos personas, a dos seres humanos, y esa finalidad, por más que uno desarrolle toda la respuesta sexual con estímulos virtuales, esa unión no está. Entonces, eso ha tenido un impacto. En las parejas convivientes, por supuesto que tenés una hiperpresencia del otro, porque nadie, o poca, digamos, si uno decide estar 24/7 con la pareja, que hay casos que ocurren por elección, porque trabajan juntos y dicen vamos a emprender proyecto laboral y de pareja al mismo tiempo, genial, pero esto no se eligió. Entonces la alternancia entre ausencia y presencia dejó de estar y estás todo el tiempo con alguien con Y también quien... en muchos casos con los hijos. Tener Y, a los dos, bueno, a los tres chiquitos, ahí las se 24 juega. horas del día en casa. Claro, Ahora, las Silvana, variables son múltiples, ¿no? En la en lo que configuración. respecta a una pareja, este largo confinamiento, ¿más o menos sexo? ¿Más o menos atracción? Bueno, ahí depende, por eso La digo, libido. ¿Cómo un se la montón- estimula si se perdió? Bueno, son muchas preguntas juntas, vamos de a una. Sí, mucho interés. A ver, es variado el espectro, porque tenés muchas variables en juegos. Si la economía te apremia, vas a estar angustiado y a lo mejor el deseo, o sea, la depresión, los síntomas depresivos hacen que el deseo sexual baje. Pero si hay una conflictividad previa en la pareja, probablemente se va a enfatizar, es decir, estas situaciones críticas acentúan todo lo que antes era problemático. Incluso el rol Entonces del dinero, ahí del ingreso, también, ¿no? por supuesto, pero no, digo también lo económico es una variable. La relación previa, es decir, la conflictividad del vínculo es otra variable. Ahora, en ese sentido van a ser variables que descienden o aniquilan a veces el deseo sexual. Si la relación viene bien, si hay buena comunicación, si hay empatía, si pudieron respetar los espacios y decir, bueno, estamos dentro de esta casa, pero podemos aislarnos de a momentos y respetar esa intimidad de cada uno. Bueno, ahí puede estar el deseo y puede haber aumentado. Silvana, No en todos los cómo- casos cómo- fue para abajo el ¿Cómo deseo evaluás sexual. la sexualidad de Un los cruce de solos, miradas ¿no? acá, ¿eh? Estamos perfectos. Esa es la nosotros. más Nosotros estamos perfectos. Los solos o los solteros que había que ser guapo y decir, bueno, rompo la cuarentena. Bueno, eso fueron las situaciones más complicadas, que es otro escenario totalmente distinto a la Te genera pareja también conviviente. mucho trauma y mucha angustia porque quedás solo en tu casa y quedás ahí, digamos. Sin embargo, hubo informaciones que daban cuenta de un récord de consultas por divorcios. ¿Ustedes los sorprendió esto? ¿Creen que no? ¿Que es fruto, consecuencia del encierro? ¿Coincidís, Guillermo? A ver, el encierro te puede hacer reencontrarte con el otro o distanciarte. Claro. Por eso, Potenciar lo que ya existía. claro, digamos, el COVID no tapó nada, de alguna manera desnudó un montón de falencias. Algunos lo están descubriendo, ahora están descubriendo la pobreza después de gobernar 30 años, pero bueno, independientemente de eso, no es que dejó de desnudar, digamos, hay cosas que se estaban planteadas y las parejas con conflictos intrafamiliar, sea con los hijos en relación, porque también acá aparecen los hijos en un modelo de convivencia con una computadora, con poco internet, digamos, todo esto potencia el conflicto. Entonces, las parejas que mejor afrontaron esto lo pueden haber recontratado un nuevo modelo de pareja, pero muchos también esto ha demostrado que no pueden funcionar y les ha servido para decir, bueno, a partir de acá hagamos otra cosa. Hay un cambio notable que es el distanciamiento, pero ya se aprecia, no hace falta que venga una orden para decir hay que mantenerse distante, no hay que darse la mano, no hay que darse un beso. ¿Cree que esto va a fomentar el individualismo? Por lo contrario, nos hará mejores personas después de la cuarentena. Esto de, ya lo hacemos naturalmente, nos corremos, nos cruzamos cuando vemos que una persona viene. ¿Esto tendrá algún impacto o es momentáneo? A ver, esto dejó un nuevo modelo comunicacional, social. El nuevo modelo comunicacional es la distancia, el uso de barbijo, el va a permanecer, vos pensás que va a posiblemente permanecer. limitar los besos en los saludos que yo venía, te abrazaba, Gustavo. Entonces, me parece que tenemos que aprender también, aprender
a este nuevo modo de relacionar, que muchas cosas vinieron para quedarse y algunas cosas serán buenas y otras cosas no serán tan buenas. Pero a lo mejor más adelante podamos elegir también, ¿no? Elegir Roberto. a quién voy y le doy un abrazo Perdón, lo loco de esto que hablábamos con Gachi la otra vez, que nosotros nos vamos a tener que acostumbrar a este mundo. Mis nietos ya van a crecer con este mundo. Claro. Mi nieto ya va a saber que tiene que dar clases con un televisor o con una pantalla. No, y lavarse las manos. y Los lavarse niños, las manos. no sé, pero el niño ha incorporado esas cosas naturalmente. Videollamada con mi nieta que tiene casi 4. Abuela, no salgas a la calle. Si salís, ponete el barbijo porque está el coronavirus. ¿Qué sé yo? No sé, mi nieto podrá ver un recital del Indio Solar y decir, no puede ser que haya tanta gente, no puede ser. Si ahora no es así. Va a pasar eso, me parece. sí, por eso cambió el modelo comunicacional. Y es muy loco. Y por eso también tenemos que permitirnos esta transición. Sí. Claro, Entonces, es una transición. Por eso es importante, que ahí yo concuerdo en esto, han hecho solamente en un momento una sola mirada biológica y no una mirada sociosignificante, cultural. Claro, como decía Me Enrique, parece ¿no? que La ahí se le salud pasó. no solamente es no contagiarte del virus, Ahí sino se le pasó. el resto. No, y además que todo esto se está dando de manera prolongada en el tiempo. Todos sabemos Pero que no estamos a tiempo. Ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en diciembre. Yo creo que sí. Esto Estamos se va a a tiempo. terminar. Sí, Entonces, estamos a Imagínate tiempo. si Estamos a surge el tiempo de tratamiento y la revertir vacuna esa adecuada. cuestión de... Y estamos a tiempo y creo que Rosario en un punto de alguna manera está marcando, por lo menos Rosario está marcando un camino. Es decir, bueno, se están liberando los deportes, hay un montón de protocolos, hay reuniones de yo asesoro un montón de cosas a gente de la municipalidad, hay todo un trabajo de capacitación para ver cómo se enfrenta a esto. Está claro que uno hubiera querido, yo que soy amante de los deportes, hubiera querido que se hace 15 días atrás, un mes atrás, que no hubiera pasado. sí. Pero, Gente, yo de todos modos digamos, digo, la certidumbre, ojo, bueno, no avancemos en lo que puede ocurrir, en que esto es un cambio duradero, porque si llega a aparecer la vacuna A eso me y un refiero. tratamiento adecuado, tal vez esto sea un mal recuerdo o un recuerdo de lo que pasó. sí, Porque pero el poder de adaptación del ser humano, no me dejen mentir ustedes, es muy grande. Y tal vez ahora estamos impactados, pero luego, con el paso del tiempo y con estos avances médicos, volvamos a ser iguales, de afectuosos, de cariñosos. Es que eso está en nuestra condición humana. Somos seres naturalmente sociables. Por eso no hay experiencia de 90 días de gente aislada. Sí. Vos estabas sola en tu departamento, ¿cuánto aguantaste? Y un tiempito. Después algo Después tenías no que hacer, podés. algún tipo de encuentro tenías que hacer. Bien. Y no Pero me- acá, entonces- realmente lo que vale, Gachi y Roberto, se fortalecieron ustedes después de estos 80 días, descubrieron uno al otro. Nosotros estamos fortalecidos hace 37 años más o menos. Te aviso, yo tengo un caparazón bastante importante, pero bien, nos pasa que nos divertimos mucho nosotros, nos reímos mucho. lo- Vos te pasamos descubriste bien. cosas que no sabías que tenías en tu interior, que Si hago la torta invertida de manzana de una manera, la superé a mi suegra. En la torta invertida de manzana Todo la un superé a logro. mi suegra, que ya es un logro. ¿Y vos, Gachi? No, yo de cocinar ni hablar, ¿eh? No, yo no cocino. Pero te habrás no, destacado en nada. algo, en alguna arte. No, leí que nunca tengo tiempo. Yo para leer cosas que no tengan que ver con mi trabajo. Digamos, a mí me encanta leer novelas, Bien. y leí. Cuando se pudo abrir esto de que las librerías podían hacer delivery, Ahí me fuiste. compré libros. Buenísimo. A mí me encanta ir a las librerías a mirar, a hojear los libros. Me encanta ese paseo. Perfecto. No lo pude hacer, miré los libros por internet y después me compré libros. Porque Yo aprendí a trabajar con ese aparatito que es el teléfono. Coordinarme con 100 personas con un Y aparatito. está bárbaro. También. Sí, pero a mí me gusta la charla, a mí me El cara a gusta cara. que, sí, Bien. me gusta mirarlo al tipo cuando sé que me está mintiendo. Tal cual. Gracias, chicos. Bueno, en 10 segundos, Silvana, para despedirnos, para cerrar, tu mensaje, el consejo a la gente desde tu especialidad para afrontar lo que viene. Y bueno, tratar de capitalizar las transformaciones que hayamos tenido que hacer en este tiempo, ¿no? Bien. O sea, y jerarquizar a partir de ahí, decir, bueno, ¿qué es lo más importante para mí? Y en función de esas prioridades, organizar lo que se viene en adelante, que nunca va a ser lo mismo, ¿eh? No, a no quedarse añorando lo que fue, sino a poder reconfigurarse y ahí está la resiliencia de la que hablábamos, ¿no? Creo que esa es la clave, poder transformarse con los cambios. Perfecto. Perdón, Gus, ¿puedo decir Sí. una cosa que no lo dije? Pero que yo también hay... tengo una pregunta final que alguien quiere saber, viste que somos muy bueno, chorulos sí, todos. sí, no. Hay un movimiento que es Artistas en Red, Sí. en Rosario, que lo puedan buscar así, Artistas en Red, que se hacen Bien. donaciones y Ajá. alimentos. El que quiera donar y aquel artista que lo esté necesitando, que sin vergüenza se acerque
para recibir colaboración. ¿Cómo accedemos? Artistas en Red. Así lo buscamos. Artistas en Red, Muy bien. Rosario. Para prestar una manito, ¿eh? Bueno, estamos en horario de protección al menor. Habló del sexo en la cuarentena. Los encuentros íntimos, Roberto, contame, para despedirnos de este bloque. Bien, no, ¿Qué bien. nota le pondrías? No, le metemos actitud, le metemos vestuario, le metemos música, le metemos. ¿Vestuario también? Sí, todo. No, me hacemos parece un recorrido por la casa, todo La lo verdad que... es que si después de 37 seguimos años... respetando los días que teníamos, porque como antes no teníamos tiempo, Claro. sábado, domingo eran los días más tranqui. Más tranqui. Claro. Seguimos haciendo eso. que claramente son artistas. Pero bien, bien. Bien. ¿Y los hijos cómo anduvieron? Los Y eso nos hijos, mata un poco. Eso fue duro, la primera etapa. ¿Son chicos? ¿Son grandes? ¿Cómo? Son adultos, son padres. claro. Digamos, Manuel, que tiene a Gino de 6 meses, y Paula, que tiene a Maura de casi 4 años. Y ver los nietos por un televisor o por una eso pantalla fue es muy duro. Sí. Entonces, ahora que... En nos la columna podemos ver- del debe ese está ahí, número 1, ¿no? Sí, los nietos Los fue lo afectos. más duro. Claro. Y después, bueno, los hijos, obvio, Bien. la familia, pero los amigos, La distancia. ¡ay, terrible! Bueno, nos han contado lo bueno y lo malo. Chicos, y a seguir. Sí, ¿eh? y ahora Muchas venimos gracias. para la... Ya Hoy venimos. es ya. sábado y les toca. Sí, hoy y mañana. Vamos venimos, todavía. hoy y mañana. Guille, ¿te quedas un rato más con nosotros? Sí. Gracias por participar de nuestro programa. Y ¿eh? qué bueno que vuelve Plan A, que siempre es un Vamos clásico todavía. Vamos. de la televisión rosarina. En este reencuentro, hablando de los efectos de la cuarentena. Breve pausa y seguimos.